Amados hermanos, qué bendición volvernos a encontrar nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios. Quiero extenderles un abrazo muy grande y compartirles la alegría que me da llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida e invitarlos a que abramos juntos la palabra de Dios en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 5. Y mientras lo haces, quiero que juntos veamos este video que da introducción a este hermoso tema de hoy. Y dice la palabra de Dios: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Quiero invitarte entonces a que oremos. Precioso Señor, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das de estudiar tus santas escrituras. Quiero acercarme a tu presencia rogando que seas tú bendiciendo esta escritura, que hagas milagros poderosos con ella, que muchos de los que reciban esta semilla, esta bendición, puedan florecer y dar fruto en abundancia gracias a tu obra, Señor. Quiero pedirte, Señor, que me uses como un instrumento en tus preciosas manos para que juntos podamos aprender de ti en esta hermosa noche. A ti, Señor, sea toda la gloria y la honra, confiando, Señor, en que en tu misericordia responderás nuestra oración como siempre lo haces. Te amamos y descansamos en ti y quedamos atentos a tus enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado para gloria tuya. Amén y amén. Este pasaje que leímos da inicio a un hermoso libro, el libro de Ruth. Y cuando vemos estos 4 capítulos, se nos viene a la mente mucho precisamente esta mujer, Ruth, pero en realidad la protagonista principal no es ella, es su suegra, Noemí. Es la que lleva el hilo conductor de toda la historia y es de ella en la que yo quiero centrarme y quiero compartirte en esta noche. Si bien las suegras tienen un aspecto un poco gracioso cuando nos referimos a ellas, vienen siendo una gran bendición para todas las familias. Solemos hacer chistes o burlas de la suegra porque ellas generalmente pretenden bendecir, aportar, aconsejar, apoyar mucho a sus hijos o a sus hijas, y de alguna forma las tenemos en un lugar aparte dentro del vínculo o el seno familiar. Pero esta mujer, Noemí, esta suegra que acompañó a sus 2 nueras luego de la muerte de sus hijos, viene siendo un punto de referencia en la palabra de Dios. Y en medio de la tragedia que vivió esta mujer, Dios en su providencia transformó, convirtió su entorno en una gran bendición, no solamente para ella, sino para toda la humanidad. Así que Noemí es la gran protagonista en este libro de Ruth. Si a mí me pidieran que le hubiese colocado un nombre a este libro, yo hubiese preferido colocarle Noemí en lugar de Ruth, porque, vuelvo y digo, es la persona principal
en toda esta historia. Y la historia comienza con 3 funerales. A esta mujer se le muere su esposo y sus 2 hijos. Pero Dios transforma todo el panorama y esos 3 funerales se convierten en 3 nacimientos. 3 nacimientos que darían origen o le darían solución al problema real de Israel en los tiempos de los jueces, cuando no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Así que el Señor usa la tragedia, la muerte, la desesperanza de una mujer para traer bendición y redención al mundo entero. Esos 3 nacimientos son Obed, Isaí y el rey David, como lo vamos a estudiar más adelante. Así que este es un ejemplo de resiliencia, una mujer que lo pierde todo, una mujer desamparada, una mujer sin futuro, una mujer sin sustento, sin esperanza de vida, que confía plenamente en Dios y al final el Señor viene a intervenir y siempre se muestra que está acompañando, está detrás de toda la historia. Así que el personaje principal es Noemí, pero realmente Dios es el que acomoda todas las fichas para transformar algo desesperanzador, algo que no tenía futuro alguno, en una gran bendición. De allí el título de nuestro estudio en esta noche: la providencia de Dios en medio de la muerte. Ruth capítulo 1 versículos 1 al 5. Y vamos entonces a nuestro primer punto en Números Romanos. Ya no hay nada más que ofrecer, solo queda esperar. Y quiero que me acompañes al versículo 11 de este primer capítulo de Ruth. Dice: pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, dice Noemí, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Así que la historia comienza cuando un hombre llamado Elimelec sale de su tierra debido al hambre que había en Belén y sale a un lugar llamado Moab. Moab eran de alguna forma enemigos del pueblo de Israel. Moab vino a darse a conocer o fue el fruto mejor de la relación incestuosa de Lot con una de sus hijas. Y de alguna forma siempre fueron obstáculo para el pueblo de Israel. Incluso el mismo Balac era moabita, que quería impedir que el pueblo de Israel siguiera siendo bendecido por la mano de Dios. Y cuando llegan a ese lugar Moab, allí residen 10 años, sus hijos se casan con 2 mujeres, viene la muerte, viene la tragedia. Noemí se entera que en Belén las cosas han empezado a florecer nuevamente y se devuelve. Obviamente era mucho mejor que se devolviera acompañada, pero Noemí, en medio de todo, en medio de la muerte, en medio de la desesperación, entiende que lo que le viene a futuro no es nada alentador. Una mujer sola, una mujer viuda, necesitaba alguna forma, alguna manera de sustento, alguna forma de apoyo, y Orfa y Ruth podían ser esas 2 personas que le pudieran ayudar. Pero ella pensaba más en ellas que en sí misma. Y por eso les dice que se devolvieran, que no la acompañaran, porque entendía que de igual forma ellas tenían que enfrentarse a problemas, a dificultades, a hambre, a escasez, muy probablemente dormir sin un techo, sin nada que comer en ese lugar llamado Belén, mientras nuevamente se recuperaba. Así que veo aquí que Noemí expresa ese deseo, esa situación de que no tenía absolutamente nada que ofrecerles. De allí el título del punto, ¿no? Ya no hay nada más que ofrecer, solo queda
esperar. Y quiero que me acompañes en este pensamiento. Mira, dice, si bien Noemí no tenía nada que darles a sus nueras, ya les había dado lo más importante, el conocimiento acerca de Dios. ¿Y por qué digo esto? Por la respuesta de Ruth. Quiero que leamos el versículo 15. Fíjate, dice, entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré y a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga, fíjate, esta frase es la que me interesa. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Ruth nombra al Dios de Noemí como su Señor. Esto es una evidencia de que Noemí se había preocupado por compartirles acerca del Dios en el que ella creía. Sus hijos probablemente no tenían tanto interés en compartirles acerca de el Dios que ellos tenían, pero aquí evidencia un conocimiento muy probablemente impartido por la misma Noemí. Ella, de alguna forma, ya les había dado a conocer lo más importante. En medio de lo que ella expresa, en medio de su incapacidad de ofrecerles algo, la respuesta de Ruth nos muestra que ya tenían lo más importante, el conocimiento de Dios, el conocimiento del Creador. Orfa, la otra nuera de Noemí, se devuelve tras sus dioses, pero Ruth se mantiene firme, se mantiene estable. Y esto nos deja una enseñanza muy importante y muy profunda, porque finalmente lo que realmente necesita el ser humano no es comida, son casas, no son riquezas, no son posesiones. Lo que el ser humano necesita realmente es a Dios, es el conocimiento de Dios. El conocimiento acerca de quién es Él, de su amor, de su redención, de su fidelidad, de su inclusión frente al pueblo gentil, porque Ruth obviamente no era judía, era una mujer moabita, pero se incluye dentro de las bendiciones que Dios tenía para todo aquel que cree en Él. Así que esto entendemos que es muy importante para que nosotros también lo apliquemos a nuestras vidas. Y es algo parecido a lo que ocurre ya en el Nuevo Testamento, cuando Pedro y Juan caminaban y un hombre cojo de nacimiento les dice que le den algo de comer, que le den alguna moneda o algo que le pudiera servir de sustento. Y Pedro le dice, pues no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y le da lo más importante, el conocimiento de Dios. Quiero que lo leas conmigo, Hechos 3, 4 al 6. Mira, dice, entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Esto era realmente lo que necesitaba este hombre. Pedro no tenía posesiones, Pedro no tenía riquezas, Pedro no podía sacarlo de su condición, pero Dios sí. Y esto es lo que más llenó la vida de este hombre. Esto fue lo que consolidó realmente su transformación, su cambio, su antes y su después. Que el Señor Jesucristo lo hubiese levantado, lo hubiese sanado y obviamente lo hubiese salvado. No necesitamos fama, no necesitamos riqueza, lo único que necesitamos es el conocimiento de Dios. Y hoy en día la gente piensa de esta forma, la gente piensa que el éxito se traduce en dos palabras, fama y dinero. Las personas ya no quieren construir familias. El otro día vimos con mi esposa, estábamos mirando algunos proyectos de vivienda
Y nos dimos cuenta que ahora los apartamentos los hacen de 25 metros, 30 metros, máximo 32 metros. Y nosotros decíamos, pero son áreas muy pequeñitas, ¿quién puede vivir ahí con una familia? Y preguntábamos por qué razón ahora hacen tan pequeñitos las viviendas, los sitios para que la gente compre. Y el argumento principal es que ahora las familias la componen simplemente un hombre y un perro, o una mujer y un gato, no más. Porque la gente piensa que, o una parejita, porque la gente piensa que si tienen hijos, les van a quitar tiempo, les van a quitar dinero para seguir construyendo su profesión, su fama, su renombre. Y ya los niños están de alguna forma excluidos de un proyecto de familia. Ahora son o parejitas o desafortunadamente hombre con hombre o solo un hombre o solo una mujer. Y se está reduciendo el círculo familiar. Ya nadie quiere tener hijos porque estorban en sus proyectos financieros, en sus grandes sueños, en construir empresas, en construir imperios. Y se han olvidado de lo más importante, del conocimiento de Dios, de construir, de obedecer a la palabra de Dios, de tener a Cristo en su corazón. La gente se ha olvidado completamente de eso. Pero eso es lo que realmente necesitan las familias, necesitan las personas, porque es lo más valioso que un ser humano puede tener. Y esto es lo que refleja en la actitud de Noemí. Dijo: yo no tengo hijos, ya estoy muy vieja para tenerlos, y aun si los tuviera, ustedes no van a esperar tanto tiempo. Yo no tengo absolutamente nada que darles. Pero Ruth le dice: no, momento, tú ya me diste lo único que necesito, es el conocimiento de Dios, y no importa si nos vamos solas, no importa si nos enfrentamos a un mundo hostil, lo importante es que tenemos a Dios y Él nos va a respaldar. Una mujer, en tiempos en que esto se escribió, una mujer sola que había quedado viuda, estaba completamente desamparada. En aquel tiempo no daban trabajo a las mujeres. El único que trabajaba era el varón. Así que si una mujer era viuda o una mujer le daban o su esposo la divorciaba, se separaba de ella, la mujer quedaba completamente desamparada. Lo único que le quedaba era la mendicidad, es decir, pedir algo de comida, o la prostitución. Por eso era tan importante la carta de divorcio cuando alguien se separaba de una mujer, porque esa carta de divorcio le permitía volverse a casar. Esa carta de divorcio era su única garantía de que pudiese sobrevivir, de que no tuviese que prostituirse. Y esa era la situación de Ruth y Noemí. Estaban completamente a la deriva. No tenían ninguna oportunidad, pero aún así ella confía en el Dios que le había compartido Noemí, en el Dios del que ella había conocido. Y aquí hay un contraste. Orfa tenía muchos dioses y se fue tras sus dioses, pero Ruth entendía que solamente había un Dios, el único Dios verdadero. Y ahora, para sumarle a su condición, a su trágica condición, Ruth era una mujer estéril. Orfa y Ruth eran mujeres estériles, porque si tú leíste con cuidado, dice que se casaron con sus hijos, con los hijos de Noemí, Malón y Kelión, y vivieron allí durante 10 años. Y en esos 10 años ellos no tuvieron hijos ni hijas. Así que, aparte de que iban a enfrentar un mundo muy complicado, Ruth era una mujer estéril, es decir, no había ninguna posibilidad de que el nombre de Elimelec, de que la descendencia de Elimelec trascendiera. Ahí, entre comillas, terminaba todo su árbol genealógico. Entonces, fíjate lo interesante de esta historia, la incapacidad de Noemí en ofrecer algo, pero vemos aquí una perla preciosa,
y es que tenían lo más importante, el tesoro más valioso que hombre alguno puede tener. La pregunta es, ¿tú ya tienes ese tesoro? La pregunta es, ¿tú ya tienes lo más valioso? Lo más valioso, acuérdate, no es una profesión, ni fama, ni fortuna, dinero, posesiones, salud, nada. Lo más importante es Dios. Y es lo que tú puedes ofrecer. Si tú piensas que no tienes nada que darle a tus hijos, si tú piensas que has fracasado en la vida, que no vas a tener los en una universidad prestigiosa, no te preocupes por eso. Si no tienes la capacidad de hacerlo, dales lo más importante. Es el conocimiento de Dios y su palabra. Y la gente no tiene hijos por eso, porque tiene miedo a que a futuro no pueda darles lo mejor. Pero eso es mentira, porque lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos es el conocimiento de Dios, el que tú les compartas la palabra de Dios desde pequeñitos. Eso es lo mejor que le puedes dar. Entonces esta era la situación, no había nada que ofrecer, pero adicional a eso, y vamos a nuestro segundo punto en Números Romanos, ya no hay nada más que hacer, solo queda confiar. Entonces el primer punto era ya no hay nada más que ofrecer, solo queda esperar, y este segundo es ya no hay nada más que hacer, solo queda confiar. Acompáñame entonces al versículo 13, fíjate, dice, ¿esperarían por esto hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque esto es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y aquí hay algo importante, y es que Noemí entiende que quien estaba detrás de todo esto era Dios. Dice, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Detrás de su tragedia estaba el mismo Dios. Obviamente, todo esto ocurrió porque en los tiempos de los jueces Israel había apostatado, Israel estaba haciendo lo que bien le parecía. Todo esto, el hambre que había en Belén había venido como consecuencia de todos los actos ilícitos que habían cometido en contra de Dios y su palabra. Pero Dios era de alguna forma el que había en su soberanía permitido que Noemí estuviera en esa condición. Y ella lo sabía. Y es que nosotros, cuando vienen cosas buenas, bendiciones para nuestras vidas, solemos atribuírselo a Dios. Pero cuando vienen cosas malas, entonces decimos, no, esto ya no proviene de Dios, esto proviene del diablo, de Satanás, de mis circunstancias, en fin. Tratamos de exonerar a Dios de la tragedia, de la enfermedad o de las cosas malas que nos suceden, pero no es así. Noemí tenía una muy buena teología, ella sabía que la mano del Señor era la que se había levantado en su contra, y no solamente en este versículo. Acompáñame al versículo 19, un poco más adelante, fíjate, dice, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato, fíjate, lee conmigo, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y quiero que repitas conmigo esta frase. El Todopoderoso me ha afligido. No sé si te das cuenta. Noemí sabía que Dios es soberano. Noemí sabía que Dios está en control absolutamente de todo. Tanto las cosas buenas como las cosas malas provienen de Dios. Él en su soberanía tiene el control absolutamente de todo, control total. Y si Él permite que las cosas malas sucedan, es porque Él es infinitamente sabio, porque tiene planes mucho más grandes, más poderosos, más trascendentales que los que nosotros podemos siquiera imaginar. Y un ejemplo de Noemí es esto. Noemí sabía que quien estaba detrás de todo esto era Dios.
Y esto es hermoso entenderlo porque todo lo que hace y todo lo que sucede en este planeta, en el universo entero, está bajo el control y el dominio de Dios. Cada átomo, cada protón, cada neutrón, nada se le escapa a la soberanía eterna, perfecta y constante de Dios. Quiero que leas conmigo el Salmo 135:6. Fíjate, dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo hace Dios. Y Noemí no le reclama, no exonera a Dios, no lo desembaraza, digamos, del control que él tenía sobre lo que ella estaba viviendo. Ella dijo: el Todopoderoso me ha afligido, el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Entendía eso. Y quiero que leas este punto para que podamos comprenderlo un poco mejor. Fíjate, primero, dice: Dios es soberano sobre la bendición, pero también sobre la maldad y la tragedia. Él causa bienestar, pero también crea calamidades. Y sé que esto es difícil asimilarlo, difícil entenderlo, pero si tú lo puedes comprender, vas a vivir mucho más tranquilo, más confiado, entendiendo que Dios tiene todo bajo control. Romanos 8, 28 al 29 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. No importa lo que sea, una enfermedad, una muerte, una tragedia, todo está bajo el control de Dios. ¿Es que la tragedia viene de Dios? Por supuesto que sí, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a Éxodo 4:11. Fíjate, dice: y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? Fíjate, Dios es quien hace al sordo también. Dios es quien hace al ciego, claro, porque Él es el creador. Y luego dice una pregunta: ¿no soy yo el Señor? Lo que dice Moisés. Y otro pasaje, fíjate, no soy yo quien lo dice, es la palabra del Señor. Otro pasaje, Isaías 45:7. Lee conmigo: yo soy, dice el Señor, el que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa, fíjate, el que causa bienestar y crea calamidades. Dios está diciendo: yo creo calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Así que Dios es soberano en la bendición, por supuesto, pero también es soberano cuando vienen muerte, cuando viene enfermedad, cuando vienen quiebras económicas. Dios es soberano. Y Él no está obligado a explicarnos por qué hace las cosas de esa forma, absolutamente no. Pero sí podemos conocer que Él es infinitamente sabio, perfecto, bueno, misericordioso, y que cada cosa que viene a tu vida está bajo su perfecta, soberano control. Un ejemplo de esto es Job. Job lo tenía todo y lo perdió en muy pocos días. Pero cuando tenía mucho, adoró y exaltó el nombre del Señor. Y también cuando vino la tragedia, él también adoró. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Dios. Dios fue el que le dijo a Satanás: tú puedes hacerlo. Él le dio el aval. Y esto es, vuelvo y digo, es muy reconfortante saber que cuando vienen calamidades, Dios tiene el perfecto control. Y muchas veces Él las fomenta con un propósito específico. Y quiero que leas este segundo punto. Fíjate, Dios merece la gloria cuando viene la calamidad, pero también cuando la tragedia golpea con furia nuestras vidas. Así que Dios merece la gloria en cualquier circunstancia. Él merece toda la honra. Cuando hay bendición,
pero también cuando hay maldición. Cuando hay abundancia, pero también cuando hay escasez. Cuando hay salud, pero también cuando hay enfermedad. Cuando hay muerte y también cuando hay vida. En cualquier circunstancia Él merece la gloria. Y nosotros no podemos discutirle absolutamente nada. Simplemente esperar. Ya no hay nada que hacer, está lejos de nuestras posibilidades. Puede que seamos honestos, justos, que procuremos seguir los mandatos, los lineamientos de Dios, pero aún así puede venir la tragedia. Eso no te asegura absolutamente nada. Pero lo que sí nos permite tener confianza es que Dios está bajo control. Noemí lo sabía. Noemí sabía que Dios estaba detrás de todo eso. Así que aunque no haya nada, aún así debemos darle la gloria. Esto quiero que leamos juntos Habacuc 3, 17 al 19. Dice: aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Aunque la higuera no florezca, aunque haya solamente tragedia, muerte, enfermedad, aunque pase todo eso, con todo debemos alegrarnos en el Dios soberano, único y perfecto. Pase lo que pase, debemos seguirnos alegrándonos en Dios, porque Él tiene el control de absolutamente todo. Él no se ha ido. Y tal vez no lo veas en tu vida o a corto plazo, qué sé yo, pero lo que sí es cierto es que Dios tiene todo bajo control. Así que Noemí no tenía nada que ofrecer, solamente tenía a Dios. Ya no tenía nada más que hacer, todo excedía de su control, solamente debía esperar, pero lo que no sabía es que la historia estaba a punto de cambiar de una forma gigantesca, que su condición Dios la iba a transformar en bendición. Es cuando entramos a nuestro tercer punto, en Números Romanos. Ya no hay nada más que decir, solo queda contemplar. Noemí iba a quedar con la boca abierta con lo que Dios estaba haciendo. Así que Noemí sale con su nuera Ruth hacia Belén, y ya conocemos muchos la historia de lo que sigue. Llegaron, se establecieron. Ruth le pide permiso a Noemí para que fuera a recoger algunas espigas para que tuvieran algo que comer, y casualmente, providencialmente, llega a la finca o a la hacienda de un hombre llamado Booz, y Booz la conoce, averigua quién es, sabía que era la nuera de Noemí, la acoge y le dice que podía recoger todo lo que quisiera y que podía llevarle sustento y alimento a su suegra Noemí. Y cuando Noemí se entera, también comienza a hacer sus averiguaciones y entendió que Booz podía ser un pariente cercano que las podía redimir. Es decir, que podía restaurar o podía darle trascendencia a Elimelec, a su descendencia, por medio de este acto legal en medio del pueblo de Israel, que era la redención. Podía redimirlas. Así que quiero que leamos el primer punto de este segmento. Mira, dice: de manera providencial, Dios brinda a Noemí una oportunidad para su redención. Así que Noemí comienza a averiguar, ¿no? Como todas las suegras lo hacen cuando su hijo les cuenta o su hija les cuenta que han conocido a alguien que les interesa y que probablemente puede tener un buen perfil para construir una familia. Así que Noemí comienza a hacer sus averiguaciones acerca de este hombre Booz. Se entera que es un hombre íntegro, se entera que podía redimirlas, que podía a futuro ser
su esperanza, su sustento, y le propone a Ruth una estrategia muy arriesgada. ¿Cuál era esa estrategia? Que de alguna forma le propusiera matrimonio o le diera a conocer que él podía ser un pariente redentor. ¿Y cómo lo hace? Le dice: perfúmate, ponte tu mejor vestido, ve en la noche en la era donde él descansa después de haber trabajado, colócate en sus pies, que puedas abrigarte en el mismo lugar donde él está, y que le cuentes tu intención de formar una familia con él. Esa es la propuesta, una propuesta muy arriesgada, porque hubiese podido pasar cualquier cosa en ese lugar. Vamos a leerlo. Ruth 3, 1 al 5. Mira, después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él te va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió: todo lo que me dices, haré. Así que Ruth sale hermosa, perfumada, con su mejor vestido, y estos sitios donde almacenaban de alguna forma todo lo que iban recogiendo eran los sitios propicios para actos pecaminosos. Ahí en la era eran lugares solos, lugares donde se tenían frecuentemente encuentros románticos las personas, las parejas, así que era un poco arriesgado. Pero aquí veo algo muy interesante, y es que Noemí sabía que Booz era un hombre íntegro. Noemí sabía que podía enviar a Ruth confiada a ese lugar de noche, un lugar completamente oscuro, un lugar donde Booz dormía y vuelvo y digo, hubiese podido haber desencadenado una tragedia. Si Booz no hubiese sido un hombre íntegro, hubiese sido motivado a tener relaciones sexuales con Ruth. Pero Noemí tenía la plena confianza porque ella envió a Ruth a que le propusiera o a que le contara que él podía redimirla porque era un pariente cercano. Y este es un buen consejo para las suegras, que cuando tu hijo o tu hija te cuenten acerca de alguien, investiga bien quién es, que sea un hombre íntegro, una mujer hospedadora, una mujer trabajadora, una mujer que no es perezosa, un hombre que no sea pendenciero, que no sea maldiciente. Averigua muy bien con quién se está metiendo tu hijo o tu hija, porque es tu deber. Eso te hará una suegra ideal. Esta es una suegra ideal. Noemí le presentó a Ruth primero a Dios y segundo envió a esta mujer a ofrecer o a mostrarle a Booz la posibilidad que tenía de estar con ella. Así que la envía y sigamos leyendo, versículo 12 al 15 del 3 dice: ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Así que Ruth le cuenta, ¿no? Tú puedes redimirme. Y Booz le dice: efectivamente sí lo puedo hacer. Versículo 13 dice: quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a la otra, y él dijo: que no se sepa que ha venido mujer a la era. Luego Booz le dijo: dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó, y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Aquí se confirma lo que Noemí pensaba de Booz. Era un hombre íntegro.
Era un hombre que no quería dañar la reputación de Ruth. Por eso le dice, acuéstate a la mañana que nadie te vea, para que no empiecen a armar chismes, para que tengas tu hoja de vida perfectamente. Pero vos le hubiese podido decir, vete de aquí, yo no quiero nada contigo, lo hubiese podido sacar en ese momento, la reputación de Ruth hubiese quedado por el piso. Pero no, él pensaba en esta mujer, él la protegió de que absolutamente nadie dijera nada de ella. Y aparte de eso, le dio provisión, le dio cebada, 6 porciones de cebada. Así que la acogió, la protegió y aparte la proveyó. Este era un hombre completamente íntegro y aparte era muy ceñido a la ley, porque él sabía que no podía redimirla, pero en medio de su conocimiento, su intención era buscar al pariente que sí la podía redimir, porque amaba a Dios, conocía la ley y aparte era un hombre íntegro. Efectivamente, después de que ocurre todo esto, Booz va y averigua y efectivamente la otra persona podía redimirla, pero no quiso. Así que él se apropió de esa oportunidad de redimir a Ruth. Probablemente era una mujer hermosa y la redime. Y esto es increíble porque se casa con Ruth, se llega a ella y tienen un hijo llamado Obed. Como les decía en un comienzo, esta historia empezó con 3 funerales, pero termina con 3 nacimientos y con la bendición más grande que pudo obtener Noemí. Y quiero que lo leamos juntos. Este es el final feliz de esta hermosa historia de una suegra, de una mujer que lo perdió todo, pero fue restaurada por Dios. Yo diría que Noemí es como la versión femenina de Job. Así que leámoslo. Versículo 13. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, quiero que lo repitas conmigo, las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Es decir, el redentor no era Booz, el redentor era el hijo que le había nacido a Noemí. Y sí, escuchaste bien, el hijo le fue atribuido a Noemí, porque quiero que sigas leyendo. Dice, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y le dijeron, y quiero que repitamos 3 veces esta frase, le ha nacido un hijo a Noemí, le ha nacido un hijo a Noemí, le ha nacido un hijo a Noemí. Es decir, el hijo no era de Ruth, yo no sé si lo habías notado antes, el hijo era de Noemí y lo llamó Obed. Y fíjate los 3 nacimientos. Obed, él es el padre de Isaí, padre de David. Lo que quiero decirte con esto, y vuelvo y repito, la protagonista real de esta historia es Noemí, porque al final obtiene un redentor. Ese redentor vino a ser su hijo. Y este es el milagro más grande que yo encuentro en esta bella historia. Mira, Ana era estéril y tuvo un hijo. Su esposo concibió de ella. Eso es un milagro. La esposa de Abraham, Sara, era también estéril, pero además era anciana, era vieja. Pero aún así Dios hizo el milagro. Pero fíjate que Noemí, aparte de ser anciana, aparte de que Ruth era estéril, tuvo un hijo sin tener marido. Así que este es el milagro más extraordinario de todo. Y quiero que leas conmigo el segundo punto de este segmento. Fíjate, la tragedia de Noemí era solo una parte
del gran y trascendental plan de Dios para la redención del mundo entero. Así que una mujer sin esposo, vieja, tiene un hijo. Eso solamente lo hace Dios. Y lo mismo ocurrió con María, tiempo después. Una mujer sin esposo, porque hasta ahora había sido desposada de José, tiene un hijo por concepción del Espíritu Santo. Y ese hijo vendría a ser el redentor del mundo entero. Así que la historia de Noemí es muy similar. A Noemí le nace un hijo y ese hijo es el único niño en todo el Antiguo Testamento al que se le da el título de Redentor. Este hijo vendría a ser el abuelo de David. David vendría a ser el que a futuro daría a luz al Redentor del mundo entero, que de la misma forma nace de una mujer sin esposo, una mujer por la que el Espíritu Santo concibe y vendría a dar a luz a Jesucristo, el más grande hombre que jamás ha existido, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro todo. Y Noemí fue parte de esta gran e inmensa historia. De la tragedia pasó a la bendición, de la tragedia de la muerte pasó a la esperanza y vino a convertirse sin saberlo en parte del plan de Dios para el mundo entero. Hoy conocemos su historia. Ella no supo nunca que vendrían a ser David, que vendrían a ser Jesús, que vendría a salvar al mundo entero. Y lo mismo pasa con todos nosotros. Tal vez tú no entiendas lo que te está pasando, tu enfermedad, sabes, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios me está haciendo esto? O tal vez has quebrado, o tal vez ha venido una tragedia muy profunda, pero lo que sí te puedo decir es que Dios está en control, que no puedes exonerarlo porque Él es el que aprueba o desaprueba cualquier cosa que sucede en este mundo. Y muy probablemente, así no lo sepas, Dios va a hacer cosas inimaginables si tú lo sigues con fe, entendiendo que es el tesoro más valioso que puedes tener. Y muy probablemente no lo veas en esta vida, tal vez sea a futuro, pero lo que sí te puedo asegurar es que el Señor tiene planes extraordinarios que ni siquiera conocemos, solo podemos aceptarlo y entender y saber que Él al final restaurará, restituirá, proveerá, protegerá tu vida y preservará siempre su único y perfecto nombre. Esta es la historia hermosísima de una suegra, la suegra que todos quisiéramos tener. Así que quiero invitarte a que oremos, no sin antes agradecerte esta oportunidad de que me dio el privilegio de poderte compartir el Evangelio. Padre, gracias por esta hermosa historia, Señor. No quise hablar de Ruth, creo que ya hemos conocido su historia. Quise enfocarme en esta mujer, que a mi modo de ver es la verdadera protagonista de esta historia. Obviamente el más grande, el principal, el central eres tú, que siempre estuviste detrás de todo esto. Pero nos queda, Señor, una enseñanza de esperanza, de que aún en medio de la tragedia tú estás presente, fabricando, tejiendo, Señor, un futuro que no imaginamos. Solo ayúdanos a ser perseverantes, resilientes como lo fue esta mujer Noemí, y entender que no podemos ni reclamarte ni exigirte que nos expliques, simplemente esperar a que en tu providencia todas las cosas sucedan como tú quieres, no como nosotros queremos. A ti sea la gloria, Señor Dios Todopoderoso, y ayúdanos a seguir confiando, aferrados a ti y a tu santa voluntad, Padre Santo, porque tú eres único, perfecto y soberano. Y así no tengamos nada que ofrecer, tenemos lo más importante, que eres tú, Señor, y que tú al final nos darás lo que hemos perdido. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga y si Él lo permite nos vemos en una próxima oportunidad.
Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.